¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con Mateo 12:37. Por tus palabras serás condenado. Esta es una enseñanza que se ha mal interpretado porque se ha sacado fuera de contexto, lo adjudican a perder la salvación y ahorita lo vamos a ver. Pero no sin antes recordarte, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Así que vamos a ver este asunto, porque yo hace 2 años estuve platicando con una persona, un pastor que me decía que la salvación se pierde, y con versículos como estos son con los que se apoyan para decir que no pueden tener la salvación si no hacen obras. Porque dice aquí, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces utilizan este tipo de versículos para decir que la salvación se pierde. Pero es así o están equivocados completamente por no trazar, usar y dividir bien la palabra. Muy bien, entremos entonces en el asunto. Como había yo comentado, ya no vamos a hablar acerca de cómo trazarla, cómo dividirla, qué representa cada una de estas divisiones, porque ya están los videos ahí en YouTube y en Facebook para que ustedes lo puedan ver y aprender y saber lo que estamos haciendo aquí en esta dispensación de los tiempos, ubicando la palabra de Dios conforme a lo que enseña la Biblia. Muy bien, entonces vemos que Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muy bien, pertenece al Antiguo Testamento, en un periodo bajo la ley. Recordemos que aquí es Mateo 12:37, es antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es aproximadamente en el primer año que está nuestro Señor empezando su ministerio. Pertenece al cuarto día de la creación, y está dirigido al pueblo de Israel en un sentido profético y también hacia los gentiles. No es un versículo que se aplica a la iglesia, como yo estaba comentando, de que hay gente que piensa que utilizar estos versículos es decir que la salvación se pierde porque lo aplican a la iglesia. Pero si nosotros lo trazamos perfectamente, nos damos cuenta que aquí, en este tiempo todavía, bajo la ley, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el primer año de su ministerio, no existe la iglesia, todavía ni siquiera ha sido mencionada la iglesia. Así que vemos aquí un contexto pues claro con referente a cómo trazarlo y dividirlo. En el contexto de lo que está este versículo de Mateo 12:37, es un capítulo que está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, del árbol bueno y del mal árbol, del tesoro del corazón, de los escribas y los fariseos a quien el Señor les llama víboras, y también acerca de las palabras ociosas. Muy bien. La palabra condenado, según el diccionario, tiene que ver con justicia y castigo. Entonces, las dos son hacia un juicio, está dirigido hacia un juicio donde será justificado y donde será condenado. Muy bien, vamos a pasar a la otra página, a la otra pantalla. Y vamos a leer precisamente Mateo 12, del 35 al 37. Ya hablamos de cuál es el contexto, pero vamos a leer desde el 36 en adelante. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Estas personas que utilizan este versículo para decir que la salvación se pierde, se apoyan en versículos como este que está aquí en Lucas 9:22, donde se acordarán aquel pasaje de los talentos, donde el Señor le da 10, 5, 1, un talento a sus siervos y los manda porque él está hablando de esta parábola. Entonces dice aquí en Lucas 9:22, 19:22, entonces él les dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era hombre severo
y que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Entonces juntan el capítulo, por ejemplo, de Lucas 19:22, este versículo, junto con este versículo, para que ves, para afirmar lo que ellos piensan de que la salvación se pierde, porque dice aquí, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Ves cómo se pierde la salvación? Ese es el pensamiento de estas personas y como lo comento, yo hablé hace 2 años con un pastor quien él me decía que la salvación se pierde. Si nosotros, vamos a regresar a la otra pantalla, si nosotros somos justificados por nuestras palabras y somos condenados por nuestras palabras, entonces, ¿qué sentido tenía que muriera Cristo? Vamos a considerar que no está Jesús y que por mis palabras voy a ser justificado, o sea que voy a estar delante de la presencia del Señor y digo así, Señor, mira, es que yo hablé cosas buenas, etcétera, 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 y también hablé cosas malas y fue así, 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 así. Entonces el Señor va a decir, ok, pues por tus propias palabras te juzgo, como lo vimos aquí en Lucas, que dice, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo y que tomo lo que no puse y yo ciego lo que no sembré. Le está repitiendo las mismas palabras que el siervo dijo. Entonces, si nosotros vamos a ser justificados por nuestras palabras o condenados, no tenía ningún caso que muriera Cristo. Sin embargo, nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. No somos condenados por la sangre de Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando aplican este versículo a pensar que por las palabras que yo diga voy a perder la salvación, es una enseñanza equivocada, está fuera de contexto, está fuera de lugar, no se da cuenta que está equivocado. Ahora, esto es en un sentido profético hacia Israel y hacia los gentiles. No pertenece a la iglesia porque es antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué para Israel y los gentiles en el sentido profético? Porque, como lo he comentado, este tiempo de la gracia es un periodo que el Señor ha determinado para el cuerpo de Cristo. Después del rapto, cuando empieza la tribulación, todos los que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, ya sean judíos o sean gentiles, van a pasar la tribulación. Esto es una profecía hacia el tiempo de la tribulación. Por sus palabras van a ser justificados. Ya no van a ser justificados por el Espíritu Santo, porque aquí viene el rapto, la iglesia. Aquí estamos nosotros que somos sellados por el Espíritu Santo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Aquí ya no. Aquí lo que se predicó en este tiempo de Moisés y la ley va a ser predicado en el tiempo de la tribulación. Así que para que ellos puedan ser salvos en el tiempo de la tribulación, van a tener que, obviamente, moderar mucho sus palabras y sus dichos y lo que hablen. Aunque en el contexto del que estamos hablando aquí, de lo que está hablando la Biblia en esto, es acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Recordemos que los fariseos y los escribas
adjudicaban las obras del Espíritu Santo a Satanás, y ese es el pecado imperdonable, es algo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el árbol bueno y el mal árbol, acerca de que por el fruto se conoce al árbol. El tesoro del corazón, del tesoro del corazón habla buenas palabras, o del mal tesoro de su corazón habla malas palabras. El contexto también de que era algo para los escribas y los fariseos, para el pueblo de Israel, y acerca de las palabras ociosas. Entonces, ese es el contexto de lo que estábamos hablando. No estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Si nosotros ubicamos que entonces esto que pertenece, que está dirigido a Israel y a los gentiles, los incrédulos obviamente, es aplicable en este tiempo. Pero vamos a regresar a esta pantalla y vamos a ver algo muy interesante. Dice aquí: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En el día del juicio. Ahora, nuestros pecados han sido perdonados cuando nosotros creemos en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados en la cruz. Así que, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dice también la palabra que después de la muerte, el juicio, que nosotros tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Pero, dice aquí: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero también de palabras ociosas, porque es lo que dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa. Son las dos, tanto la blasfemia contra el Espíritu Santo como la palabra ociosa. Ahora, en el día de juicio, dice aquí, día de juicio en un trasfondo cultural, es un concepto de un día del juicio final de Dios. Si regresamos a la otra pantalla, vemos que aquí, después de la tribulación, de aquellos que no recibieron a Cristo como Señor y Salvador, que fueron los gentiles e Israel, todos ellos que están aquí que no recibieron a Cristo, van a tener que morir como mártires. Y después de la muerte, el juicio. Pero después del milenio, viene el gran juicio del gran trono blanco, donde se abrirán los libros, tanto que dirán que no esté en el libro será echado al lago que arde con fuego y azufre. Así que en el día final del juicio, regresamos. Concepto de un día de juicio final por Dios. Entonces, nos damos cuenta que cuando utilizan la palabra para tergiversarla, para torcerla, se pueden entender muchísimas cosas. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia de estudio de John MacArthur, que dice acerca de toda la palabra ociosa, porque estamos hablando de que por tus palabras serás justificado o serás condenado. El pecado aparente más insignificante, incluso un desliz de la lengua, tiene el potencial completo de todo el mal del infierno. Recordemos Santiago, que dice aquí: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada desde el infierno. Así que la boca nos hace, recordemos que podemos bendecir y maldecir con nuestra boca, y que la lengua, ella misma es inflamada desde el infierno. Entonces, dice aquí,
ninguna infracción contra la santidad de Dios es, por consiguiente, una cosa de broma. Y cada persona finalmente dará cuenta de cada pequeña indiscreción. Así que cuando nosotros hablamos palabras, tiene en un sentido eh, como enseñanza, no como doctrina, aunque la doctrina es enseñar, pero que nosotros debemos de tener cuidado con lo que hablamos, ya sean buenas palabras o malas palabras, porque recordemos que la, la voz, la palabra, la lengua, nosotros podemos estar expresando algo y la otra persona puede entender algo diferente de lo que tú le quisiste decir, y eso pasa infinidad de veces. Entonces nosotros debemos de considerar que cuando nuestras palabras salgan de nuestra boca, debemos de refrenar nuestra lengua, porque tenemos que dar cuenta de cualquier cosa que nosotros hagamos. Pero no tiene un sentido con referente a la salvación. Definitivamente nosotros somos justificados no por nuestras palabras, sino por la sangre de Cristo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesús, en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, de haber muerto, de haber sido sepultado y resucitar al tercer día conforme a las Escrituras, nosotros somos justificados, somos perdonados. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Entonces, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra, ir creciendo en santidad e ir acercándonos más de acuerdo a la voluntad de Dios para que seamos agradables y perfectos como nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros obedecemos la palabra de Dios para ser más semejantes a Cristo, estamos en el crecimiento espiritual que debemos de crecer. Pero si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, entonces tendrás que pasar el tiempo de la tribulación, donde precisamente por tus palabras y por tus serás justificado y serás condenado por tus palabras en el juicio final o después de la muerte. Ahí es donde tendrás que dar cuenta de cada uno de tus dichos de tu boca. Sin embargo, hoy es un tiempo de gracia, un tiempo que el Señor nos da la oportunidad de creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, de perdonar todos nuestros pecados y ser limpios por la sangre de Cristo. Muy bien, espero que sea de edificación para ustedes, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Bye.